Este video es sobre la corrosión. Trata específicamente de dos tipos de corrosión. Además, está protagonizado por Gabriela Roa y Arturo Vilachá, estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, para la materia de Ciencias de los Materiales. Los temas que se tocarán en este video son: ¿qué es la corrosión?, tipos de corrosión, específicamente galvánica y de picadura, factores que influyen en la corrosión y el control de la corrosión. ¿Qué es la corrosión? El fenómeno de corrosión consiste en el proceso de deterioro de materiales metálicos mediante reacciones químicas y electroquímicas, debido a que estos materiales buscan alcanzar un estado de menor potencial eléctrico. La mayoría de estos procesos de corrosión involucran reacciones de reducción-oxidación, donde, para que se desarrollen estos procesos, se necesita la existencia de tres constituyentes. Primero, unos electrodos. Segundo, un electrolito. Y tercero, una conexión eléctrica entre los electrodos. Entre los electrodos tenemos el ánodo, que es donde se realiza la oxidación, y el cátodo, que es donde se realiza la reducción. Dato importante es que la corrosión tiene mucha repercusión a nivel económico, de seguridad y de conservación de materiales, por lo que su estudio y mitigación es de suma importancia. Tipos de corrosión. Existen muchos tipos de corrosiones, pero estos se pueden catalogar en dos grupos grandes: corrosión generalizada y corrosión localizada. La corrosión generalizada, también llamada uniforme, ocurre sobre toda la superficie de material de forma homogénea, deteriorándolo completamente. Este tipo de corrosión provoca la pérdida del material, por lo que es fácil de predecir y controlar. La velocidad de corrosión en estos casos es altamente influenciada por la existencia de impurezas y fases distintas en el material. En cambio, la corrosión localizada representa un mayor riesgo potencial debido a su difícil detectabilidad, ya que se manifiesta en zonas específicas en el material, determinadas tanto por la naturaleza del material, la geometría de este y las condiciones del medio en el que se somete. La corrosión galvánica ocurre cuando existe una unión física o eléctrica entre materiales de diferente naturaleza, lo cual, en presencia de un electrolito, forman una celda electroquímica, donde el material de menor potencial electroquímico es el que se corroe. Un factor importante a considerar es la relación del área de contacto entre los materiales. Entre mayor sea la relación de ánodo con respecto al cátodo, el proceso de corrosión ocurre con mayor velocidad. La corrosión galvánica se puede presentar en cualquier tipo de ambiente, sobre todo los que están expuestos a la intemperie, humedad o soluciones ácidas, y sus efectos pueden verse reflejados en semanas, meses o años. No obstante, mientras más pasa el tiempo, mayor es el riesgo que se corre, por lo que siempre se deben tomar precauciones con respecto a este tipo de corrosión. La corrosión por picadura se produce cuando la capa protectora del óxido de la superficie del acero inoxidable se rompe, permitiendo que el metal virgen que hay debajo se haga susceptible a la pérdida de electrones por oxidación en presencia de una solución acuosa corrosiva. Esta reacción electroquímica inicia la formación de pequeñas cavidades u hoyos. La corrosión por picadura se presenta en materiales pasivados debido a la característica geométrica del sistema. Existe una acumulación de agentes oxidantes y un incremento del HP del medio, lo que propicia al deterioro de la capa pasivada, permitiendo que la corrosión se desarrolle en estas zonas puntuales. Aunque hace falta una minuciosa inspección visual para detectarlas, los hoyos pueden crecer hacia adentro lo suficiente como para perforar la pared del tubo. La corrosión por picadura también puede facilitar la formación de grietas en componentes sometidos a tensiones de tracción. Los entornos con concentraciones mayores de cloruros, incluyendo los creados por la evaporación de gotas saladas de agua, son propensos a la corrosión por picadura, especialmente a altas temperaturas. Cuando se inspecciona la corrosión por picadura en tubos metálicos, busque depósitos de óxido de hierro marrones rojizos y hoyos que puedan haberse formado en la superficie metálica.
Es importante destacar que los dos tipos de corrosiones mencionadas están dentro de la característica de corrosiones localizadas. Factores que influyen en la corrosión. Acidez de la solución. Debido a la capacidad de aceptar electrones, las soluciones ácidas son mucho más corrosivas que las soluciones tanto neutrales como alcalinas, ya que éstas permiten que la zona anódica reaccione en mayor proporción, ya que se liberan electrones de tales reacciones. Sales disueltas. Las sales ácidas, al diluirse en la solución electrolítica, disminuyen su pH, acelerando el proceso de corrosión por el efecto de la acidez. Concentración de oxígeno. En el medio electrolítico puede acelerar o retardar el proceso de corrosión, dependiendo de la naturaleza del material. Para el caso de materiales ferrosos, al aumentar la concentración de oxígeno, aumenta la velocidad de corrosión, pues el producto corrosivo no protege al material. Mientras que para materiales pasibles, cuanto mayor sea la concentración de oxígeno, mayor capacidad tendrá el material de formar la capa protectora que lo caracteriza. Para continuar con los factores que influyen, tendríamos la temperatura. La velocidad de corrosión tiende a aumentar al incrementar la temperatura, debido a que se acelera la difusión del oxígeno del medio hacia el material afectado, inclusive a través de capas de pasivación, fragilizando este. Experimentalmente se ha demostrado que un aumento en la temperatura de 2 grados centígrados incrementa hasta el doble la tasa de corrosión, aproximadamente. La temperatura representa el factor más importante para el desarrollo del proceso de corrosión por oxidación, como se mencionó con anterioridad. Y por último tendríamos la velocidad del flujo. En sistemas de transporte de fluidos, al aumentar la velocidad del flujo del medio, por lo general aumenta la tasa de corrosión, debido a que permite a las sustancias corrosivas alcanzar y atacar zonas aún no afectadas y evitar en cierta medida la formación y o acumulación de capas resistentes a la corrosión que protejan al material por efecto erosivo. A continuación mencionaremos y explicaremos brevemente algunos métodos de control de la corrosión. Inhibidores. Es una sustancia química que al añadirse al medio corrosivo disminuye la velocidad de corrosión. Inhibidores anódicos, también llamados pasivadores, son sustancias oxidantes, por lo general inorgánicas, que aumentan el potencial electroquímico de los materiales por proteger, volviéndolos más nobles. Inhibidores catódicos. Controlan el pH del medio corrosivo, que impide que las reacciones de reducción ocurran. Estos evitan la reducción ya sea de iones de hidrógeno en moléculas de hidrógeno en medios ácidos o de oxígeno en medios alcalinos. Recubrimiento orgánico. Los recubrimientos orgánicos son sustancias a base de polímeros, resistentes a la degradación, que se emplean para recubrir el material para proteger. Estos actúan mediante ya sea la formación de una barrera o la inhibición del proceso de corrosión al incrementar tanto la resistividad eléctrica como la iónica, cortando el ciclo de corrosión. Recubrimiento no metálico. Se emplea en materiales pasibles y consiste en el uso de una corriente eléctrica sobre el material por proteger, de modo que el potencial electroquímico del sistema induzca a un comportamiento anódico a dicho material, generando el desarrollo de una capa de pasivación. Recubrimiento metálico. Consiste en recubrir el metal a proteger con algún metal que tenga mayor resistencia a la corrosión. Existen diferentes métodos para efectuar estos recubrimientos y los más utilizados son los electroplating y el galvanizado. Protección catódica. Radica en modificar relativamente el valor del potencial electroquímico del material por proteger, haciendo que este material se comporte como un cátodo. Se emplea mayormente en sistemas enterrados o inmersos en agua de mar. Existen dos formas de realizar esto, mediante una corriente impresa o un ánodo de sacrificio. Protección anódica. Consiste en disminuir el potencial electroquímico del material a proteger a través de la inyección de una corriente externa, volviéndolo más anódico, lo cual induce al material hacia un estado de pasivación, formándose la capa pasivada que protege al material. Muchas gracias por su atención y recuerden, yo soy Arturo Vilachá y junto a mi compañera Gabriela Roa, esperamos que hayan aprendido un poco más sobre la corrosión.